De estos campos de camelina se obtiene biocombustible para los aviones. Es un cultivo que gana terreno en Castilla y León y que puede ser una alternativa al cereal en épocas de sequía porque necesita muy poca agua. De la comunidad sale la tercera parte de lo que se produce en España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera reunión esta mañana de la consejera de Familia e Igualdad con ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro de la comunidad. De ese encuentro ha salido el compromiso de impulsar en esta legislatura una ley del tercer sector. Isabel Blanco les ha confirmado que la Junta ya está trabajando en un decreto de concertación social que asegura la financiación de estas entidades. En Castilla y León ascienden a 3.000. Vamos a trabajar de manera inmediata en septiembre, de manera paralela a la ley, porque entendemos que es algo básico y fundamental garantizar esa estabilidad financiera al tercer sector. Al PSOE de Castilla y León no le convence que la consejera de Sanidad comparezca en el Parlamento Regional en septiembre para hablar de las listas de espera. Los socialistas le piden que lo haga ya y que es urgente también poner solución a la falta de personal en la atención primaria de los pueblos. Que no se escondan y que digan cuáles son las medidas que van a poner en marcha la Junta de Castilla y León para solucionar los problemas del sistema público de salud. El último barómetro del CIS concede un nuevo máximo en intención de voto para el PSOE y devuelve al PP a la segunda posición. Pablo Casado ha reunido esta mañana la junta directiva de su partido y allí ha confirmado que Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto serán los portavoces del PP en el Congreso y en el Senado. Sara Ayuso, Madrid. Casado ha hablado también de la investidura de Sánchez. Sí, se ha reafirmado en el no. Dice Pablo Casado que el PSOE ha elegido en Navarra y que tras este pacto Pedro Sánchez ya no tiene ninguna petición que realizar en Génova y ha sido muy contundente en este punto. No se baraja la abstención, pero desde el Partido Popular se exige al presidente en funciones que forme un gobierno cuanto antes. Lo que estamos pidiendo hoy todos los españoles es que Pedro Sánchez mueva ficha dentro de ese diálogo que tenemos que hacer y dentro de esa estabilidad constitucional y de la moderación. Pero Pedro Sánchez, con posturas como la que está manteniendo en Navarra, lo que va es por la línea contraria de lo que dicen los españoles, va en la línea de la radicalidad. Ha sido una madrugada fresca y hoy vamos a seguir notando que las temperaturas van a continuar siendo bajas para un final de julio. Francisco Cacho, hola, ¿qué tal? Así es, Pilar. Esta noche las temperaturas mínimas más bajas de toda España se han registrado en Castilla y León. En puntos de Sanabria se han bajado hasta los 2,5 grados y se ha bajado de los 5 en áreas del sur de Salamanca, Ávila y Burgos, también en zonas del norte de Palencia. Esta tarde se formarán algunas nubes en las montañas del norte que podrían dejar escapar alguna gota y en el resto tendremos cielos despejados con algunas nubes altas que llegarán desde el oeste. Las temperaturas máximas bajarán en Burgos y en Soria y en general serán bajas para la época en toda la comunidad. Una treintena de colegios e institutos de la comunidad comenzarán el próximo curso estrenando título. Han sido declarados centros históricos de Castilla y León. Hoy conoceremos uno de ellos, es el Instituto Antonio Machado de Soria. Cuenta con documentos, libros y material educativo histórico digno de preservar. En otros casos se ha valorado el edificio en el que se ubica el centro. Asociaciones y ONGs de Castilla y León llevan tiempo reclamando al Gobierno regional una norma que garantice su estabilidad. Esa ley que regule el llamado tercer sector podría ser una realidad en los próximos años. Es el compromiso que ha adquirido esta mañana la consejera de Familia e Igualdad. La Junta ya está trabajando en un decreto que asegure la financiación de estas entidades. Primer encuentro de la consejera de Familia con las entidades del tercer sector y primer compromiso. Vamos a empezar a trabajar en la ley del tercer sector. Una norma que las asociaciones y organizaciones reclamaban desde hace tiempo. Va a contemplar las relaciones entre la Administración, las organizaciones del tercer sector, les va a definir su papel. Y sobre todo les va a garantizar su sostenibilidad económica, lo que se va a hacer a través del decreto de concertación social. Vamos a trabajar de manera inmediata en septiembre, de manera paralela a la ley, porque entendemos que es algo básico y fundamental
garantizar esa estabilidad financiera al tercer sector. Hay más prioridades. Las personas mayores son una de ellas. También el reducir los plazos de valoración en la ley de dependencia. El objetivo es llegar a hacerlo en un plazo máximo de 3 meses. Es un objetivo muy ambicioso. Hay comunidades que estamos hablando de 8 meses. Una nueva legislatura en la que quiere centrarse en la igualdad, la inclusión, la lucha contra la violencia de género y dar más servicios para más personas. A partir del mes de septiembre, Isabel Blanco se sentará a la mesa con cada una de las entidades para conocer sus necesidades y demandas. La consejera también se ha referido a la decisión del Supremo de rechazar el recurso de la Junta por la anulación del decreto que regula el funcionamiento de los centros de mayores de la comunidad. Isabel Blanco considera que el Supremo no ha ido en contra del contenido de la normativa. La sentencia no cuestionaba el fondo del modelo. Creemos que es un buen modelo, el de atención a las personas mayores en residencia que se sientan como en su casa. Cuestionaba una serie de defectos de forma que tenía el decreto. Entonces, sobre eso, por supuesto, nos vamos a poner a trabajar para solucionarlo. La consejera de Familia comparecerá en septiembre en las Cortes para explicar su programa, igual que todos sus compañeros de gobierno. Pero el PSOE exige hoy que la de Sanidad no espere a septiembre. Consideran que la cartera tiene suficientes problemas que necesitan una solución ya. La Junta no puede consentir que un paciente espere 7 meses para una prueba diagnóstica que muchas veces previene enfermedades. Eso dice el PSOE, que más allá de buscar explicaciones al desfase de las listas de espera, piden soluciones al Ejecutivo. Es fundamental el poner en marcha medidas para que se palien estos datos de la lista de espera. Recuerdo, más del 10,98% de la población con tarjeta sanitaria en Castilla y León está esperando a ser recibido en el sistema público de salud de nuestra comunidad autónoma. Y exigen conocer los planes de Verónica Casado para la atención primaria del medio rural, porque se temen que pase por cerrar consultorios y habilitar líneas de transporte. Además, critican algunas de las propuestas de la nueva consejera. Siendo de dudosa eficacia lo de las consultas por Skype, pero es que aún así es muy simpático cuando ni siquiera en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma hay ni siquiera línea de móvil. Los socialistas piden también información del proyecto del Hospital de Aranda de Duero, licitado en plena campaña electoral. La situación de la sanidad en la provincia de Soria se complica más aún durante la época estival. A las necesidades habituales se unen en estas fechas el incremento de la población en muchas localidades y también las vacaciones del personal. La única solución es suplir las carencias con el esfuerzo de los profesionales sorianos. La situación de los médicos rurales en la provincia de Soria es cada vez más compleja. Las plantillas están organizadas, pero no hay margen para imprevistos. Si tuviéramos algún problema, alguna baja o alguna circunstancia sobreañadida, pues lógicamente solamente tendríamos la posibilidad de atenderla con el sobreesfuerzo del resto de compañeros que quedan. Los médicos de área se encargaban de cubrir las vacaciones. Esa figura está desapareciendo, lo que complica más aún la organización. No hay recambio porque no viene gente nueva. Y lo que cubre es plaza por un sitio, la dejas descubierta por el otro, ¿no? Los médicos tienen que hacer un esfuerzo importante durante los meses de verano y también hacer un esfuerzo en la planificación de vacaciones. Lo que pasa es que los médicos, como todos los profesionales, también tienen familias, también tienen derecho a vacaciones. Pero el mayor de los problemas en la provincia está por llegar. La media de edad de los médicos sorianos ronda los 55 años. Realmente hay muchos que se van a jubilar de golpe en estos años. Y no sabemos lo que va a pasar. Una circunstancia de la que, según la gerencia soriana, desde el Ministerio de Sanidad, son conscientes. El año pasado se hizo un grupo de trabajo dentro del Ministerio y entonces estaba intentando buscar soluciones o alternativas para el problema de la falta de médicos de atención primaria. Por el momento, la realidad es que los médicos tienen que adaptar sus horarios y vacaciones a las necesidades del servicio para poder atender a los pacientes en toda la provincia. Pero cada vez las soluciones a este problema son más complejas y más limitadas. Hoy se ha reunido por primera vez la Comisión de Secretarios Generales de la Junta de Castilla y León. Es el segundo órgano político más importante del Gobierno autonómico y ha estado presidido por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. Los secretarios traen aquí los expedientes que luego serán susceptibles de aprobarse en el Consejo de Gobierno. La Junta celebrará 4 consejos de Gobierno en el mes de agosto. La
La Asociación de Autónomos de Castilla y León se integrará a partir de ahora en CECALE, la organización que representa a los empresarios de la comunidad. Ambas entidades comparten los mismos intereses y creen que la unión traerá beneficios a ambos. Era el paso lógico después de que ambas asociaciones a nivel nacional hicieran lo mismo hace unos meses. La firma de este acuerdo escenifica la integración de ATA, la asociación que representa a los autónomos, en CECALE, la patronal de los empresarios de Castilla y León. Aúna a todos los empresarios, desde los más grandes a los autónomos, y esa representatividad que los autónomos van a tener dentro de CECALE, que va a estar liderado por ATA. Es una unión en la que suman esfuerzos para mejorar los intereses de todos. Dentro de ese tejido empresarial, como decimos, los autónomos en Castilla y León ocupan una parte muy importante y por eso en esta unidad va a fortalecer mucho las necesidades de los autónomos. Miembros de ambas entidades tendrán representación en los dos organismos. La voz de los autónomos, a través de CECALE, se va a escuchar en esas mesas de diálogo social, en materia de formación, en materia de prevención. Y esa Comisión del Trabajo Autónomo va a estar ahí, la va a llevar adelante ATA. Vamos a colaborar con ellos en todo lo que realmente tengamos que colaborar. La patronal espera que sus asociaciones provinciales de autónomos también se sumen al proyecto. Hoy hemos conocido que solo la mitad de las empresas de más de 200 trabajadores en Castilla y León cuentan con un plan de igualdad y algunos de ellos ya están caducados. Todas esas empresas están obligadas a tener un plan desde 2007, obligación que se ampliará a las de más de 50 trabajadores a partir de 2022. Desde Comisiones Obreras apuntan que el registro obligatorio no es suficiente y reclaman un reglamento con sanciones mucho más duras para las empresas incumplidoras. Y hacemos un llamamiento a los empresarios para que se impliquen, para acabar con la desigualdad, a través de los planes de igualdad y también para establecer medidas en el marco de la negociación colectiva como elemento estratégico para combatir la desigualdad en el ámbito laboral. Las prestaciones por maternidad bajan en el primer semestre del año. En Castilla y León el descenso fue del 3,5% y en España cercano al 2%. De las casi 5.300 prestaciones contabilizadas en la comunidad, poco más de un centenar la recibieron los padres. La equiparación de permisos se completará en 2021, serán 16 semanas. Y otro dato, más del 90% de las excedencias para el cuidado de familiares las pidieron mujeres. Las mujeres somos las que nos ocupamos, tenemos la mayor carga de hacer las tareas domésticas y del cuidado tanto de hijos e hijas menores como de personal dependiente. Entonces esto es un lastre a nuestra carrera profesional y a la hora de tener hijos pues nos lo pensamos muy mucho porque sabemos que vamos a tener ahí pues lo que decimos, ¿no? Un techo de cristal que es muy difícil de traspasar. Y otros datos, aumenta el gasto de los hogares españoles. Es un incremento leve, poco más del 2%, lo que sitúa en 30.000 euros lo que se gastó cada familia el año pasado. Los que más dinero destinaron, los vascos. Castilla y León se coloca en la 10ª posición en el ranking por comunidades autónomas. La vivienda y las facturas de agua, gas o electricidad suponen el 30% del presupuesto total del hogar anualmente. Es una casa muy fría y me gasto mucho gas. La electricidad y el gas es lo que más. De media invertimos en ello más de 9.000 euros. Le siguen los alimentos y bebidas no alcohólicas. Sobre todo en la comida, que es lo que más caro está. Yo creo que en alimentación, normalmente. Por el contrario, los mayores descensos han sido en las bebidas alcohólicas y tabaco, un 5%, vestido y calzado un 4,2% y restaurantes y hoteles con un bajón de casi el 4% respecto a 2017. Los hoteles y la hostelería y demás que se van subiendo a la parra. Seguimos consumiendo por internet, sobre todo en ocio y cultura, hasta un 28% del total del gasto. Vacaciones de vez en cuando que sale uno por ahí. En País Vasco son los que más gastan por persona, casi 14.500 euros. Canarias los que menos, 9.400 y Castilla y León estamos en el puesto número 10, con unos 11.600 euros por persona al año. El PSOE sigue creciendo en intención de voto según el último barómetro del CIS, si bien la encuesta se realizó antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez. El sondeo sitúa a los socialistas con un apoyo del 41%, 12 puntos más que en las elecciones de abril.
Muy por detrás aparece el PP con un 13,7 que recupera la segunda plaza en esta estimación. Unidas Podemos también subiría hasta el 13,1 y Ciudadanos caería al cuarto lugar con el 12,3. Vox perdería apoyo hasta quedarse en un 4,7. La cúpula del Partido Popular se ha reunido esta mañana en Madrid para analizar el escenario que se avecina tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y también para hacer cambios en su dirección. La reunión acaba de terminar y en ella, Sara Ayuso, buenas tardes, se han confirmado los nombres que venían oyéndose para ocupar las portavocías del Congreso y el Senado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y el recién nombrado senador autonómico por Castilla y León, Javier Maroto, serán los encargados de defender en las cámaras el no es no a Sánchez y también de presentarse como la única alternativa al Gobierno. También ha habido novedades en las vicesecretarías. Pablo Montesinos se encargará de la comunicación y Ana Beltrán de la organización. Son algunos de los principales cambios de esta nueva directiva del Partido Popular, ahora sí, a medida de Pablo Casado, y que ha afectado a más de la mitad de sus integrantes. Pablo Casado renueva a 20 de los 32 miembros de su núcleo de dirección y consuma los nombramientos en el Congreso y en el Senado que no pudo llevar a cabo tras el fracaso de las elecciones generales. A pesar de que en el seno del partido había discrepancias por la necesidad de un discurso más de centro y moderado, Cayetana Álvarez de Toledo será la portavoz en el Congreso y Javier Maroto el portavoz en el Senado. En la cúpula, Casado solo mantiene a Cuca Gamarra como vicesecretaria social y a Isabel García Tejerina como vicesecretaria sectorial y cambia a Marta González por Pablo Montesinos. El periodista será la nueva voz del PP. Entran también Antonio González Terol, Ana Beltrán y Jaime Olano, y Edurne Uriarte llevará la Secretaría de Programas. En el encuentro se ha hablado también de la fallida investidura de Sánchez. La novedad es que ahora en Navarra también pactan con los abertzales, es decir, con los herederos de Batasuna, con Bildu. Y lo votan y lo avalan y encima en el mismo acto nos piden la abstención a nosotros para que revalidemos esa apuesta que para nosotros es una humillación para las víctimas. Lo que estamos pidiendo hoy todos los españoles es que Pedro Sánchez mueva ficha dentro de ese diálogo que tenemos que hacer y dentro de esa estabilidad constitucional y de la moderación. Pero Pedro Sánchez, con posturas como la que está manteniendo en Navarra, lo que va es por la línea contraria de lo que dicen los españoles, va en la línea de la radicalidad. Mañueco aboga por el diálogo, pero cree que Pedro Sánchez no ha puesto al PP ninguna oferta y que él es el único responsable de la investidura fallida, mientras otros presidentes como el de Murcia creen que ahora puede ser la oportunidad para que Casado vaya a una investidura. El PSOE trata de hacer borrón y cuenta nueva a las últimas semanas y ofrece ahora a Podemos negociar un acuerdo programático para que Pedro Sánchez gobierne en solitario. Algunas confluencias de Unidas Podemos ven con buenos ojos esa oferta, pero Pablo Iglesias sigue insistiendo en negociar una coalición. De simplificación. Desde su programa en Hispan Televisión ha acusado a Pedro Sánchez de no querer subir el salario mínimo ni las pensiones. Pablo Iglesias dice que lo ha demostrado en las negociaciones frustradas con él. Hay un problema en última instancia de para qué quiere el Partido Socialista el poder. Demuestra que no tiene proyecto para este país. El secretario general de Podemos pide una negociación racional para alcanzar un acuerdo de coalición en septiembre, aunque Izquierda Unida y los anticapitalistas le reclaman que se conforme con un pacto de programa para investir a Sánchez. Y es la propuesta que ha hecho hoy Carmen Calvo. Son fórmulas donde otro partido de izquierda apoya el programa o parte del programa. Mientras en el Congreso, la Diputación Permanente ha rechazado las comparecencias de Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska, como reclamaban PP y Ciudadanos por el acoso que sufrieron diputados de la formación naranja durante el Orgullo Gay. El señor Marlaska es ministro del Interior y, por tanto, responsable de lo que ha ocurrido en esa manifestación. Deberíamos preguntarle al presidente del Gobierno si es que los afiliados de Ciudadanos no pueden ir al Orgullo. Precisamente hoy, tras una denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos de odio, amenazas y agresiones contra la comitiva de la formación naranja en la manifestación del Orgullo Gay. El presidente del Gobierno en funciones habla hoy a través de una carta con motivo del 20 aniversario de la llegada al trono del rey de Marruecos. Sánchez sitúa al país africano como socio estratégico de primer orden, reconoce su esfuerzo en materia migratoria y se compromete a impulsar un nuevo esquema de relaciones entre Rabat y la Unión Europea. Es una de las noticias de la Crónica Internacional.
En esta carta, Pedro Sánchez felicita al monarca alauí por los avances alcanzados en Marruecos al cumplirse 20 años de su llegada al trono. Sánchez defiende un nuevo esquema de relaciones que reflejen el papel clave que tiene el país africano en cuestiones prioritarias para la Unión Europea. También señala que una de las prioridades será culminar el desarrollo de una tercera interconexión eléctrica entre ambos países. En su conocido como discurso del trono, Mohamed VI ha reconocido que los avances no han llegado a todos y ha prometido cambios en el país. Asciende a 57 el número de fallecidos en un motín entre bandas rivales en esta cárcel al norte de Brasil. La prisión se encontraba casi al doble de su capacidad en ese momento. Las autoridades confirman que 16 presos murieron decapitados y el resto por el fuego provocado. Desolación en Rawalpindi, al norte de Pakistán, tras estrellarse en la zona un avión militar durante un entrenamiento. Hay 17 fallecidos, 5 eran miembros de la tripulación y 12 civiles que se han visto alcanzados por el incendio posterior. Hoy se cumplen 10 años del último atentado de ETA en España. Fue en la localidad mallorquina de Calviá, donde hoy se ha guardado un minuto de silencio frente al cuartel de Palmanova, donde explotó el coche bomba y donde murieron los 2 guardias civiles, Diego Salva y el burgalés Carlos Sáenz de Tejada, que tenían 27 y 28 años. Fueron las últimas víctimas de la banda en España y una década después no hay pistas de los autores del atentado. La Guardia Civil investiga un posible caso de violencia de género en Escalante, en Cantabria. Han encontrado muerta a una mujer cuando iban a comunicarle el accidente de tráfico de su marido. El cuerpo de la mujer se encontraba junto a un charco de sangre con heridas de arma blanca. El marido también presentaba varias heridas. El matrimonio con 2 hijos tenía fijado su domicilio en Zaragoza, aunque residían en el barrio San Roque de Escalante. La Fiscalía de Segovia ha pedido 6 años de cárcel para un padre por abusar sexualmente de su hijo. El progenitor aprovechaba que estaba a solas con el menor durante algunos fines de semana. El juicio se celebrará en septiembre. Victoria Domínguez ha seguido el caso. La Fiscalía considera que el acusado cometió un delito de abusos sexuales continuados sobre su hijo de 9 años con el agravante de parentesco. Por eso pide para él 6 años de cárcel, 10 de prohibición de aproximación a la víctima, 4.000 euros de indemnización, además de la retirada de la patria potestad. Fue el propio niño el que denunció los hechos, contándoselo a su madre. 3 episodios de tocamientos entre 2015 y 2018 que provocaron al menor alteraciones psíquicas y físicas. Los abusos se cometieron aprovechando el padre el régimen de visitas establecido tras el divorcio de la pareja. Las personas mayores son objeto preferente de ladrones, timadores y carteristas. Con el objetivo de prevenir que sean víctimas fáciles, la Guardia Civil tiene en marcha el Plan Mayor Seguridad, que ofrece una serie de consejos útiles. Llegan las vacaciones y con ellas muchos mayores dejan su domicilio habitual y regresan a los municipios rurales. Para evitar llevarnos un disgusto a nuestro regreso, es necesario practicar algunos consejos básicos, como cerrar bien puertas y ventanas, evitar que la vivienda parezca deshabitada o pedir a un vecino o amigo que nos retire el correo. Es una de las estrategias de difusión del Plan Mayor Seguridad, que también incide en prevenir problemas como los robos en casas motivados por el abuso de confianza. Los amigos de lo ajeno y de cometer delitos en estas circunstancias pueden entender que son objeto de mayor vulnerabilidad, tal vez objetivos más fáciles, pero esas recomendaciones pueden servirnos para todos. En Castilla y León se han denunciado en lo que va de año 5 robos por falsos accidentados que solicitaron a un mayor entrar a su casa a hacer una llamada y mientras su cómplice aprovechaba para robar. Consejos para vivir más tranquilo, aunque las estadísticas inciden en que Castilla y León es una comunidad segura, donde hay menos de 30 infracciones penales por cada 1000 habitantes al año, muy debajo de la media nacional y europea. Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en la A6, a la altura de Bembibre, en el Bierzo. El camión que se trasladaba con dirección a Galicia se salió de la vía por el margen izquierdo para terminar volcando en la mediana y esparcir parte de la carga. Las tareas para su retirada se prolongaron durante varias horas. El herido fue trasladado al Hospital del Bierzo.
Y un incendio ha arrasado 100 hectáreas de un campo de cereal en Güérmeces, en Burgos. El fuego se declaró por la chispa de una cosechadora y debido al fuerte viento se propagó a gran velocidad. De hecho, a punto estuvo de llegar a las viviendas próximas a la parcela. Los equipos de extinción tardaron 6 horas en apagar las llamas. Se destina a alimentación animal, pero también para elaborar combustible para los aviones. La camelina es una planta oleaginosa que año tras año va cobrando fuerza en Castilla y León. Esta campaña se han sembrado 1.500 hectáreas, la tercera parte de todo el país. La camelina florece y se postula como una alternativa al cereal, más aún en años de sequía como el presente. La raíz es una raíz pivotante que puede llegar a unos 30 centímetros, entonces explora un perfil del suelo que otros cultivos no exploran y la camelina sí que funciona como una bomba de reciclar nutrientes. Los rendimientos oscilan entre los 800 y 1.200 kilos por hectárea. En Peñafiel, único punto de recogida de Castilla y León, se separa el grano de color anaranjado de la cascarilla. Nosotros aquí recibimos el grano de todos los agricultores de la zona, lo acondicionamos y lo molturamos en Zaragoza. De esa molturación que obtenemos aceite, que va en un alto porcentaje para la producción de biocombustibles en el sector de la aviación, y todo el subproducto sólido que es la torta va en un 100% para la producción de pienso animal. Camelina Company permite hasta un 8% de impurezas y el año pasado pagó al agricultor 327 euros por cada tonelada. Se trata de una oleaginosa muy parecida a la colza. Los técnicos destacan su resistencia a la sequía por ser una planta muy rústica. En el campo se cultiva bien con poca agua e incluso en suelos de una calidad mediocre. Las provincias donde más se siembra de momento son Burgos, Valladolid y Zamora. El exceso de cloro en el agua tratada es el principal problema detectado en los análisis que la Diputación de Segovia ha realizado en más de un centenar de municipios. Aunque lo que más preocupa es el nitrato y el arsénico que se han encontrado en el agua en determinadas zonas. En este laboratorio se realizan las pruebas físico-químicas y bacteriológicas para el control de la calidad del agua en 100 municipios segovianos, con muestras recogidas en depósitos, fuentes públicas y hogares. En el 8% de los casos se detectan incumplimientos, la mayor parte por exceso de cloro. El 50% de los incumplimientos que hemos detectado hasta ahora pues se deben a niveles un poquito altos de cloro, lo cual no significa que no sea potable. Hay 2 zonas de la provincia, 30 pueblos donde se hacen pruebas especiales. Tierra de Pinares por los nitratos derivados de los fertilizantes y La Campiña por el arsénico. Un 3% superan los niveles. Sí que hay valores que pueden estar rondando el valor permitido, pero no lo han sobrepasado. Los niveles no varían demasiado en verano, a pesar del aumento de población en el medio rural. En verano suele haber más problemas por microbiología, puesto que hace más calor y proliferan más las bacterias. Y en cuanto a nitratos y arsénico, no varía mucho. En estos momentos son 6 los pueblos segovianos obligados a consumir agua embotellada. Hoy se han vuelto a concentrar los trabajadores de Ombuds. Hoy lo han hecho frente a la sede central de Correos en Valladolid, en la Plaza de la Rinconada. No saben si este mes de julio lo van a cobrar, teniendo en cuenta que les deben ya 2 nóminas. Por ello, para que puedan cobrar, les han pedido a la Administración concursal que agilice los trámites. Casi una treintena de colegios e institutos de Castilla y León han sido declarados centros de enseñanza históricos, un título que los reconoce por su singular arquitectura o por el patrimonio educativo que albergan. 2 de esos centros están en Soria. Sara Martín nos da más detalles. Los 2 centros que han conseguido esta denominación de centros históricos en nuestra provincia cumplen todos los requisitos. No solamente son edificios históricos, sino que además cuentan con un patrimonio documental y material de gran valor. Ambos han recibido la noticia con gran entusiasmo y esperan que esto sirva para dar un pasito más en las labores de visibilidad y recuperación de su patrimonio histórico que ya se estaban realizando. Soria cuenta desde este verano con 2 centros declarados centros de enseñanza históricos de Castilla y León.
Un proceso que comenzó hace ya un año y para el que tuvieron que preparar extensas memorias recogiendo el patrimonio documental, bibliográfico, educativo y cultural con el que cuentan. Somos un edificio histórico y además dentro de ese edificio histórico tenemos una trayectoria histórica tanto de materiales como de expedientes, como de personal. El objetivo básico, según la normativa que regula la declaración, es conservar y recuperar su patrimonio para favorecer la dotación de recursos humanos o económicos y así poner en valor dicho patrimonio. Algo en lo que confían los directores para poder continuar con el trabajo ya realizado. Todavía queda mucho trabajo por hacer y yo creo que ahí es donde desde la Junta de Castilla y León estoy convencido que nos echarán una mano pues, para poder seguir y continuar con este pequeño trabajo que se ha iniciado durante estos años. Una gran oportunidad para dar a conocer su patrimonio histórico y continuar con la labor de conservación y recuperación de centros educativos que llevan formando a nuestros jóvenes desde hace más de 150 años. Luis Fuentes, como presidente de la Fundación Villalar, se ha referido al futuro de la entidad. Ya está abierto el debate sobre su transformación o su desaparición, aunque se hable de una transición tranquila. De momento se cumplirá con los compromisos contraídos para 2019 y 2020. Después, al menos en parte, sus funciones pasarán a depender de la Consejería de Cultura. Lo que es la cuestión cultural de la Fundación sí que se traslade a la Consejería de Cultura y que otras labores, que es las labores de promoción de la comunidad, lo planteáramos desde las Cortes. Y ahora estamos en ese impasse esperando a que el Gobierno se asiente y veamos cómo hacemos esa transición tranquila, sosegada, porque también tenemos que tener en cuenta que la Fundación tenía unos compromisos, no solamente de este año, sino también para el año que viene, y por lo tanto lo que tenemos que tener claro es que esos compromisos se van a cumplir. En Torrelara, en Burgos, han aparecido ya 450 registros fósiles de dinosaurios. La campaña 2019 ha sido la más fructífera. Se han hallado casi 200, entre ellos 2 dientes que van a ayudar a catalogar la especie de los saurópodos. La dimensión y la profundidad del yacimiento obligará a excavar en la zona como mínimo otros 2 años más. Así nos despedimos. Adiós, buenas tardes. Bueno, sí, yo soy de la isla. El esqueleto de dinosaurio saurópodo hallado en Torrelara ya está completo al 50%. Está formado por 2 individuos de más de 25 metros de longitud. Es el más antiguo de la zona norte del sistema ibérico y uno de los más completos de finales del Jurásico hallados en la península. Esta campaña ha aportado vértebras, costillas, elementos craneales y 2 dientes. Va a ser clave para entender distintas cosas. Por ejemplo, las faunas que hay en la península ibérica, que había en ese momento, de dinosaurios. Y las posibles semejanzas de los dinosaurios ibéricos, incluido este de Torrelara, con otros de Europa, Norteamérica y de África. De otras especies han aparecido una placa ósea que perteneció a un dinosaurio tireóforo, una falange del pie de un ornitópodo y hasta 15 dientes de dinosaurios terópodos. Esto está prácticamente completo con la raíz. La corona y la raíz mide unos 15 centímetros y es uno de los más grandes de carnívoros que se han encontrado en España. Además, se han recuperado ramas, fragmentos de troncos, impresiones de hojas y granos de polen de diferentes plantas. Nos va a dar información sobre el clima, sobre ese ambiente, ese paisaje y con un poquito de suerte también para datar con la mayor exactitud posible el yacimiento. Con estos nuevos hallazgos, el yacimiento se confirma como un punto clave para el estudio de los dinosaurios del cambio del Jurásico al Cretácico en Europa.